¿Es así o no, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Un abrazo desde Tacna, bienvenido a Radio Uno. Fernando, muy buenos días. Mis saludos para todos los amigos de Radio Uno, para toda la Tacna siempre querida. Lo que dices es verdad, es exacto. El resultado de las elecciones en segunda vuelta en todo Francia han sido elecciones que llevaba con días anteriores una decantada victoria del presidente centrista Emmanuel Macron. Era evidente, a mi juicio, que este resultado iba a mantenerse conforme a las encuestas. Como sabes, Macron no es un presidente que haya estado últimamente en alza. Hace un mes una encuesta lo ponía como el presidente más odiado, o sea, el personaje, el político más odiado en toda Francia. Creo que han habido factores que han contribuido a su victoria. El hecho mismo de la resistencia que hay todavía en Europa, en Francia, hacia la ultraderecha. Una ultraderecha que siempre ha sido insensible con los migrantes, por ejemplo, y en Francia el tamaño de ellos es orbitalmente decisivo. Es bueno decir para los que nos ven y nos escuchan que la derecha, ultraderecha en Europa no se lee tanto como capitalismo para Latinoamérica, sino como el duro conservadurismo, ¿no? Que es distinto. Y claro, ese factor, es verdad que Marine Le Pen, la candidata de la ultraderecha, ha subido respecto de la elección anterior 9 puntos. O sea, ahora obtuvo 41,5 y en la vez anterior, hace 5 años, en que también perdió contra Macron, 33%. Fue evidentemente una apabullante victoria en la vez anterior, más de 30 puntos. Ahora son 17 puntos. Macron ha obtenido 58,5%, o sea, 6 puntos o 7 puntos menos que la vez anterior. Y Marine Le Pen obtuvo 41% ahora, es decir, 9 más que la vez anterior. Pero con todo ello, siempre hay la resistencia, como muy bien has dicho. La Unión Europea prácticamente ha coreado la victoria de Macron. Todos han tenido que decir algo. El primer ministro de la República Italiana, los más importantes miembros de las entidades que forman la Unión Europea. Charles Michel ha dicho que podemos seguir contando 5 años más con Europa, con lo cual hablaba de la unidad. Otro factor que ha ayudado mucho a que Macron, un presidente desgastado, fíjate lo que digo, desgastado, haya obtenido victoria, ha sido el tema de Ucrania. Sin duda alguna. Europa está en una etapa de cerrar filas con primero su seguridad territorial de la Europa del Este, la Europa como tal. La propia Marine Le Pen había dicho semanas antes que le gustaría llegar a un acuerdo con Putin, también eso es otro factor. La guerra de Ucrania le ha caído como anillo al dedo, lamentablemente una guerra que nadie quiere, pero políticamente ha sido favorable al presidente Macron. Claro, él ha dicho que ahora es otra vez el presidente de todos los franceses. Yo también lo creo. Siempre un jefe de Estado centrista es bueno. A él le pasó factura en la primera etapa su juventud, creo. Mira, la ¿Es crisis, liberal de centro? Perdóname. ¿Es liberal de centro? ¿Centrista, centro izquierdista, centro derecha? ¿Qué es? No, yo creo que es un liberal. Yo creo que su comportamiento es un hombre que ha tenido, digamos, que estar a tono con algunos cambios cualitativos en el país, Ya. sin duda alguna, ¿no? Claro, incluso él siempre se ha mostrado con su esposa, que es mucho mayor que él, Claro. y no ha tenido los complejos que muchos le aducían. No, yo creo que su juventud, además un hombre simpático, Oye, aunque llega sea odiado, a los 40 años, un segundo periodo. como no, a los 39,
año fue elegido el presidente más joven en la historia de Francia, y ya a los 44 su reelección. Va a estar 10 años de presidente. 10 años de presidente. ¿Te das cuenta el volumen que ha alcanzado un presidente reelecto desde los tiempos de Jacques Chirac en Francia? No había habido este capítulo de una reelección. Claro. Entonces, ahora a eso voy, porque te preguntaba de dónde era, porque lo que ha quedado hecho polvo es la derecha. La de Chirac. La de Chirac. Sin duda alguna. No, yo creo que, fíjate, el mundo, a mi juicio, está en una etapa de ser centrista, no solamente para Europa, llamo la atención de América Latina también. Creo que conforme la pandemia nos ha dejado resultados dramáticos para la humanidad, conforme la guerra de Ucrania lo está haciendo, esos volúmenes de los discursos duros, agresivos, digamos, radicales de ultraderecha o de ultraizquierda, van a comenzar a ceder para posicionar al centro. Ojo, amigos de la política de América Latina, del Perú, lo que pasa en Europa nos está indicando que el centro aparece como más permeable. Pero en 4 años para más todavía, el Perú siempre viene en tranvía en esos temas, viene lento en esos temas. Porque mira, en España también casi va el mismo fenómeno, ¿no? Pero quedémonos en Francia. Porque la izquierda, que es la de Mélenchon, ¿no es cierto?, quedó tercera, casi 20% de la votación. Pasó la extrema derecha con el centro, y la izquierda ha tenido que taparse la nariz, ¿no? Y por ahí leí ayer un reportaje en El País, y recojo una frase que dijo un votante de Mélenchon: tenía que escoger entre la mierda dura y la mierda blanda. ¿Ah? Refiriéndose a Le Pen y refiriéndose a Macron. Y han tenido que votar para que continúe Macron y no gane Le Pen. Y otros decían, es más fácil sacar a alguien del centro que a la extrema derecha del poder, ¿no? Que es más difícil de sacarla de ahí porque se vuelve cada vez más radical para mantenerse en el cargo. Entonces, votan por él, pero ahora se distancian y vienen las municipales, que dicen que son una historia totalmente diferente en Francia. Sí, bueno, las legislativas son ahora en el mes de junio. Vamos a ver cómo llega ese proceso. Recuerda que hasta ahora mayoría tiene en marcha, Francia en marcha, que llevó adelante Macron en el año 2017. Bueno, este proceso yo no creo que le vaya a dar por lo menos esa mayoría holgada que obtuvo la vez anterior, pero sí es posible que tenga algún bajetón, siga subiendo la derecha o la ultraderecha un poquito más. En verdad que no lo sabemos, porque la lectura del proceso descentralizado legislativo es completamente distinto a un proceso electoral presidencial en Francia. Sin embargo, lo que sí queda claro es que Macron, en términos políticos, confirma que no hay político muerto, siempre todos son Pascua de Resurrección. Míralo a Macron hace 2 años, año y medio, incluso hasta acuérdate la bofetada que le propinó un ciudadano, y todo ese conjunto de cosas que lo fue deteriorando. Con todo eso, Macron... La gente le reconoce la vacunación. Es lo único que la vacunación, y su posición contra Ucrania, ¿no? Así es, la vacunación cueste lo que cueste. Ese fue el gran refrán de su campaña, y en verdad que logró resultados objetivos muy importantes. Y en el plano internacional de Macron tenemos que ser muy objetivos. No lo hizo mal. Recuerda que aquel saludo que por primera vez se dio con Donald Trump, como que Donald Trump saludaba todo fuerte y quería él también dominarlo y no pudo hacerlo.
y luego sus movimientos internacionales, sus viajes que ha hecho últimamente, tanto a Moscú como a Kiev, para buscar algún mecanismo de salida a la guerra, digamos, ha tenido una performance importante en el marco del G20 también. Es decir, no ha sido un presidente invisible. Se ha mostrado a la comunidad internacional, a Francia también, con una lectura propia, le ha marcado distancia a Estados Unidos de Donald Trump y ahora de Joe Biden, no para contrarrestar, sino para decirles que la Unión Europea está bien, que tenga sobresalto, pero tampoco es para que sean fantoches de Washington. Y eso es bueno, eso es importante. Y en ese marco internacional ha estado liderando algunos procesos medioambientales. Acuérdate cuando le dijo al presidente de Brasil sobre el tema del incendio de los bosques y la necesidad de apagarlos y el dinero que estaba mandando hacia Brasil. La respuesta, ya viste cómo fue, de un Bolsonaro que no se quería dejar manipular por el concierto internacional, pero ahí estaba lo importante, el presidente de Francia buscando darle ese equilibrio. Francia es un país vector de las Naciones Unidas. No olvidemos que Francia es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con Estados Unidos. Yo le he notado algo, yo le he notado algo a Macron, le he notado algo a Macron que no sé si le ha ido bien. Me parece que, bueno, sí sé, creo que no le ha ido bien. Ha querido ser el reemplazo de Merkel. Y todavía, o sea, llegar a ese nivel de lo que tuvo Merkel y la fuerza de Alemania, no la puede todavía, no puede llegar a lo que fue Merkel, pero ha intentado hacer eso, que no es malo, creo, en realidad, pero que todavía no es a la altura de ella como para tener ese nivel en la Unión Europea o en el mundo. Bueno, sí, en verdad que al canciller de Alemania o a la canciller de Alemania de turno siempre se le compara con el que venga, ¿no? O sea, nos preocupamos por comparar a Angela Merkel ahora con Scholz, que acaba de subir, pero digamos, Macron sí ha querido tener, digamos, estos niveles de protagonismo en Europa. Un poco más complicado, porque comprenderás que Alemania es el primer país de la Unión Europea en términos económicos, el país más poderoso, y entonces le da a su canciller la vitrina ganada que le permite movilizarse en el sistema internacional. Pero sí es verdad que Macron no se ha querido quedar, ha querido mostrar a una Francia capaz de tener, digamos, un concierto internacional, y con, ya te digo otra vez, con Estados Unidos y también con China, con Rusia, mostrando lo que significa el poder de un país que es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Él ha pasado cosas difíciles, como la crisis de los chalecos amarillos, que lo puso en jaque, paralizando todo París, todo Francia, que muchos creían que era un presidente por su juventud, que no miraba estos problemas intraestatales muy fuertes en Francia, que no manejaba todavía el tema de la migración, que seguía muy fuerte, que versus el comportamiento italiano duro, el de Francia no lo era, y entonces, claro, un conjunto de cosas que lo llevaron a él a una situación de cierto desgaste. Algunos decían que tenía mucha preocupación por el tema de afuera antes que por el tema de adentro, el tema mismo de las manifestaciones terroristas en Francia y en otras partes de Europa. Recuerda que Francia ha sido prácticamente el centro de las operaciones de los grupos terroristas, un sinnúmero de situaciones que lo llevaron a él a una situación de vulnerabilidad como jefe de Estado, pero él no se amilanó, y ahí está lo bueno. Como todo actor político, se presentó a una segunda elección,
le ha tocado la suerte de contar una candidata que tiene todavía la sombra, el peso de su padre, Jean-Marie Le Pen, que, digamos, ha tenido animadversiones en el país, hay una reticencia. Mira, el rival de la ultraderecha francesa, ayer decía, aun cuando apoyó a Marine Le Pen, decía, 8 veces se han presentado el apellido Le Pen para las elecciones en Francia. O sea, lo que le estaba diciendo es que ahora me toca a mí, ¿no? Entonces, hay una suerte de... O sea, factores. entre papá e hija se han presentado 8 veces. 8 veces. ¿Y las 8 veces se han perdido? Y las 8 veces ha perdido. La última fuerte, grande, el propio Jean-Marie Le Pen contra Chirac y pierde. O sea, le ganan a Keiko. Es un símil interesante, yo creo que sí. ¿Cuántas veces ha postulado Le Pen, hija? Ella ya como a la presidencia es la segunda vez que se presenta en este tamaño de actividades, digamos, un proceso electoral. Pero a veces... ¿Y la hija le cerrochó al papá? ¿Lo sacó al papá de la derecha? Yo creo que algunos decían eso, pero yo creo que en el fondo era el espacio que ella iba ganando al interior del partido, y el padre, claro, algunos decían que tuvieron sus reticencias al comienzo, pero yo creo que al final terminó cediendo una figura más joven, digamos, ciertos niveles de carisma, estrategia que ha querido usar. Si te acuerdas, en el último debate que vimos hace más de 2 semanas, ella todo el tiempo sonreía. Era estratégico, porque sabiendo que tenía un papel que decía que Macron era el presidente más antipático, ella se presenta en el debate todo el tiempo sonriendo, creyó que iba a conseguir algún resultado, y seguramente eso habría contribuido a su levantamiento en las encuestas, y ya viste que ha terminado con 8 puntos más que hace 5 años. Entonces, digamos, los ultraderechistas europeos en estos momentos acaban de cerrar un capítulo, pero no con velatorio. Claro, o sea, porque no ella es misma triste. En sus declaraciones de ayer dijo, nos vamos a centrar en las congresales, porque hace 5 años ellos quedaron segundos, pero cuando fueron a los congresales sacaron 6 u 8 parlamentarios, nada más. Dice que son elecciones totalmente diferentes y que puede ahora o Macron o la izquierda incluso sacar una votación mucho más fuerte, y que eso cambia el equilibrio de fuerzas en Francia. Entonces le van a meter todo el punche para que la extrema derecha no quede minimizada como en el actual parlamento que está de salida también. Por supuesto, para que la gente que nos ve y nos escucha se dé cuenta de la diferencia. Hace 5 años la victoria de Macron fue aplastante por 33 puntos de diferencia. O sea, Macron sacó 66%. Ahora la diferencia ha sido de 17 puntos. O sea, estamos hablando de la mitad y un poquito más. Quiere decir que ella ha avanzado. Y por eso es las alertas. Claro. Pero ojo, disculpa que te interrumpa ahí. Ojo también que hay ausentismo y hay voto en blanco. Ha habido buen número. Me olvidé de eso. Sí, me olvidé de ese aspecto. Que llega casi al 30%. Se calcula en 28, 29. Es muy alto. Es muy alto. Y entonces, ¿qué significa eso? Lo que decíamos al comienzo, que hay un grueso de la población francesa que no quería saber nada, primero del candidato a presidente y segundo de la otra candidata. Querían candidatos nuevos. Por eso es que si hubiera tenido otro candidato, la ultraderecha, o hubiera salido alguien de la izquierda con otras características del candidato de la izquierda, hubiera podido conseguir un resultado distinto o adverso. Creo que Macron, permíteme, es un presidente con la estrella, con suerte, y esa suerte lo acaba de acompañar. Sí. No es que él se haya revitalizado. Él comenzará su nuevo gobierno
sí, como corresponde un nuevo proceso, pero para los franceses no se trata de borrón y cuenta nueva. Ujú, O sea, Macron es el mismo presidente que ha tenido repito, reitero una vez más, un gran desgaste al interior de la vida francesa, donde las frustraciones son grandes, ujú, sobre todo de estas posiciones migrantes que siguen avanzando, y que todavía lo mantienen con el discurso político, en ujú, tanto que él ha venido sosteniendo, ese presidente más europeísta que existe en estos momentos, seamos claros, ujú. y Europa necesita, digamos, unidad respecto a primero, hace 5 años respecto al terrorismo, acuérdate, Claro. y ahora respecto de la guerra de Ucrania. Ujú, Entonces, era exactamente el discurso que le quería meter tijera a Marine Le Pen, por eso no ha ganado. Pero cuidado que la ultraderecha sigue avanzando y yo no creo, como dicen algunos, que nunca va a ganar. En política no existe el nunca. Todos pueden ganar. Y en la historia de los actores políticos que han estado muy abajo han ujú. terminado subiendo y los que estaban arriba han terminado cayendo. O sea, no Ya. hay lógica. Ahora, tú Hay mucho mencionaste, temperamento. tú mencionaste y dijiste muy atentos a los políticos, que ahora el tema es de centro. Yo coincido contigo en ese tema. O sea, yo siento que la gente está cansada de ese tema y que ya hemos escuchado a nivel internacional y nacional a los extremos peleándose y jalando hasta las migas del pan para su molino, o sea, llevándose hasta lo último y nunca encontrándose ni mirándose de frente ni nada. El último ejemplo nada más de lo que acaba de pasar con el gobierno que anunció un proyecto de ley para preguntar si es que queremos una nueva constitución en las próximas elecciones municipales y regionales, que venga una cédula más y sale la presidenta del Congreso con los pelos destemplados a señalar que no, que las chavistas y que los cubanos, esto, o sea, primero, me parece que no es la forma que el gobierno deba buscar una constituyente, tiene que buscar los canales democráticos y tampoco es la respuesta, le decía a nuestros oyentes, de parte del Congreso. O sea, ¿en qué momento encontramos un punto medio? No para una nueva constitución, sino para entenderse, porque acá se tiran flechas de un lado para otro y la gente, no solamente en el Perú y en el mundo, está a punto de entrar en una crisis de abastecimiento, de alimentación, generada por la guerra, generada por el COVID y muchas otras cosas, malos manejos económicos que se van presentando, y yo siento que en el Perú por lo menos el 80% no estamos metidos en esas peleas, ¿no? Y queremos, oye, chambear, trabajar, ordenar el país, formalizar, trabajar de manera ordenada y no estar viendo esas peleas. Va a haber un momento en que nos vamos a cansar de, no solamente en Perú, sino en todo el mundo, de estos extremos que andan radicalizando las cosas y jalando, como se dice, agua para su molino nada más. Mira, Fernando, lo vengo diciendo ya hace algunas semanas. Mira, conforme vaya avanzando la vida política, por ejemplo en el Perú, el centro quedará más expectante. O sea, ese discurso, por ejemplo, de la ultraderecha, de los Mm, candidatos de la derecha ultraderecha peruana, del último proceso que mm, lograron algún repunte, aparecieron, etcétera, o de la izquierda o la izquierda radical peruana, que obtuvieron resultados y que se han hecho del gobierno en el exacto. Perú. Mira, todo esto va a seguir cediendo, pasando. La gente lo que busca es un tema de tolerancia, acuerdo. Por eso, por ejemplo, el caso del señor Antauro Mm, Humala, que se habla, que podría ser. Mira, Antauro, si es candidato en algún momento, etcétera, no le va a tocar el mejor momento, ujú. porque su discurso fuerte, radical, está convirtiéndose en plancha quemada. Tenemos que decirlo. Lo que la gente quiere es un discurso realmente de madurez, de tolerancia, de dejar los sobresaltos, de pensar racionalmente antes que apasionadamente y que mire la agenda del Estado-Nación que no existe. La agenda del Perú es una agenda de la inmediatez por asuntos accesitarios,
que por asuntos colaterales que no tienen que ver con la verdadera agenda nacional. O sea, por ejemplo, el tema del turismo. El tema del turismo en el Perú ha sido dejado de lado completamente. Ese es un tema de Estado, es un tema nacional, por decirte eso. Pero el tema es acá, o sea, nos está faltando comida, para ir a comer. Y no es solamente eso, acá, es en todo el mundo. En la madrugada yo veía televisión argentina y están escandalizados porque la pizza ha subido el triple. Y mira, son productores de harina incluso, ¿ah? Y estaban escandalizados porque la pizza vale el triple. Bueno, ellos comen eso. Pero, o sea, si a ellos les vale el triple, imagínate el pan a nosotros que no producimos harina y nos mandan la harina a precio internacional. Claro, entonces si uno mira... ¿Qué hace el gobierno para... No. Oye, ¿cómo me vas a ayudar? Eso significa evidentemente que la gente quiere la agenda verdadera, la agenda de la vida diaria, de la canasta familiar, que no está pues en el volumen ni en la atención máxima de los políticos en nuestro país y en muchos países de la región. Mira, estos candidatos de la izquierda que han surgido por la vorágine, una vez están allí o empiezan a caerse. El presidente Boric ha tenido una estrepitosa caída en las encuestas en Chile y no llega ni al mes. Petro, yo vengo de Colombia, hace 3 días llego de Colombia. Petro, claro, sigue siendo el candidato favorito, pero no está en alza, está en caída, cuidado. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo nos muestran que la gente está buscando, digamos, la coherencia, un plano más ecléctico, sí, como le ha pasado a los europeos. Pero digamos, en ese papel también hay una responsabilidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, más allá de los periodistas, de la línea editorial que los propietarios le ponen a los medios de comunicación. Es decir, digamos, en el caso de Petro, a Petro le van a dar duro, y lo van a ayudar con eso. Es igual como sucedió con Castillo acá. Lo destrozaban acá, terminó ganando. Así sea por un poquito y terminó ganando. Porque los medios de comunicación están manejando una agenda de sectores empresariales, ¿no? Manejados por miedos, en vez de imponer o colocar debates para una agenda de desarrollo de cada país que puedan ser asumidas por los candidatos en su momento, luego presidentes. Bueno, fíjate, sí, yo tengo mucho respeto por la línea editorial de todos los medios, los comprendo, la línea de cada uno, es legítima la línea editorial de cada medio, pero sí creo que los medios tienen un rol importante que cumplir en un proceso electoral. El primero es informar con objetividad, ilustrar a la gente, llevar la noticia de tal manera que no quede deteriorada, distorsionada, que el ciudadano pueda tener una visión cabal, no ficticia o no, digamos, deliberada. Esto es muy importante. Creo que los medios de comunicación en el Perú como en Sudamérica y en Europa, en todas partes del mundo, por eso se dice que tienen un enorme poder y tienen una enorme responsabilidad que cumplir para que el destino de los pueblos sea realmente el que la gente quiera. Esto es muy importante. Puede haber visiones distintas, pero lo que tiene que hacerse es que los resultados de una elección correspondan a la voluntad general. Ahí está la base para que los países no se conviertan en republiquetas, en países bananeros, sino que más bien respeten a las instituciones y que el poder lo tenga el que la mayoría haya querido, y los medios ser objetivos y con equidad, la actuación de lo que llamo la información con equidad, de tal manera que el votante tenga una visión objetiva, muy cabal,
de los candidatos. Ujú. Si hay un candidato con desaciertos y está muy mal o se detecta algo, pues hay que decirlo. La opinión pública tiene derecho a estar informada de todo y pueda sopesar y obtener sus posiciones personales. No, algo de responsabilidad hay que Ya, asumir en esto. claro que sí, ya hay el resultado, ya es un resultado, digamos, del votante, Ujú. de la sociedad. Chile, por ejemplo, en estos momentos están queriendo darle un viraje a una convención Mm, que va a dar una constitución para Chile y que los porcentajes, sin que esté todavía en referéndum, ujú, ya son de rechazo ujú. a la constitución. Y es un proceso contrario a cómo fue ese proceso de elecciones de convocatoria para el referéndum, ¿te Ujú. acordarás? Entonces, mira cómo se van produciendo toda Pero es esta que el vorágine tema es de justamente en esos resultados. momentos, cuando ya llega la calma, en que el centro es el que toma la decisión y el centro es mayoritario. Siempre he creído Ujú. que el centro es Sino que no mayoritario encuentra líder. y Ha además sido destrozado y atacado por los propios medios para destrozar el medio. Y además, sí, y además el centro es lo más difícil que hay, ¿eh? Siempre lo digo, ¿eh? Ujú. Cada vez que tengo oportunidad que entramos a esta parte de los diálogos, a las entrevistas, Ya. es que el centro, Fernando, como sabes, es lo más difícil de mantener, de buscar, de encontrar. Las polarizaciones son rápidas, te va para cualquier lado, Claro, y me cierro y no son como no hablo, tendenciosas. ataco nomás. Así es, ataco, no Mm, mires, total. ¿Dónde mm, estás? Izquierda o derecha. Te vas. Siempre gana réditos, ¿cómo no? Pero ¿por cuánto tiempo? mm. ¿De qué manera? En cambio, el equilibrio que te sopesa, cuando uno sale con una columna y dice cosas que a los de la izquierda o derecha no les gusta, Mm. bueno, ese es el costo de cuando estás en el centro y emites una opinión objetiva, cabal, como corresponde, porque la idea es no hipotecarte, no involucrarte y más bien involucrarte con la ciencia, con el Mm. conocimiento, con la verdad, ser objetivos en eso. Sí, yo no puedo entender como por ejemplo tenemos un cardenal que antes era de extrema izquierda para los radicales de derecha y ahora para los de izquierda es de la derecha bruta y achorada. O sea, alguien que dice algo con una voz ecuánime ha sido señalado por ambos lados como que es del otro sector. Sí, sí, sí. A mí en lo Pasa. personal, a mí en lo personal me produce, digamos, me llama mucho la Ujú, atención en los últimos años, ¿no? Esta tendencia a una mayor ujú, participación del episcopado peruano ujú, en la política activa del país. Eso sí, digamos, Jesús dijo, ¿no? Y ujú, no quiero ser catequista, pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y en la visión de la teología, ujú. los obispos, los sacerdotes, el clero, digamos, es para ver las cosas de Dios. Yo siempre he entendido que también es para ver las cosas del mundo, porque las cosas de Dios son las cosas del mundo, no pueden ser indiferentes, pero es innegable que en 2000 años de existencia de la Iglesia no conozco una sola participación de la Iglesia en acto marginal a la política. Claro, O sea, pero, claro, claro, la sí, sí, Iglesia ha sí, estado pero siempre quizás en ese... involucrada, Ujú, pero, permíteme, pero sí. involucrada, pero la política en su Mm, docencia, mm, la política, digamos, en el magisterio y no en la política casi como un partido ujú. político o Claro, como un claro. líder político, Entiendo que que es lo que quizás no corresponde. lo del cardenal no haya sido lo más adecuado, pero te digo, si alguien se acerca a conversar, digamos, con los sectores considerados de extrema derecha, por el otro sector son acusados de traición, de haberse hipotecado. E igual si alguien, por ejemplo, del centro va a conversar con a Palacio, ¿no? Por el otro sector es señalado y atacado de ser comunista, ¿no? En vez de ir tendiendo puentes para ver cuáles son las diferencias y qué acordamos. Lamentablemente estos señores, en el Perú ya hablando,
se unen para lo peor, o sea, para la Sutran, para la SUNEDU y esas cosas, en vez de sentarse y ver, bueno, cuál es el problema económico que hoy tiene la gente en este momento y vamos a solucionarlo, que no es el Faisán, por supuesto, pero ¿cuáles son las medidas que se van a tomar de una manera concertada para encontrarle solución a la gente de a pie que no ve un rumbo y un camino? Me haces acordar un poco en los últimos días de diciembre, cuando el presidente Castillo empezó a llamar a algunos académicos, digamos, intelectuales, para reunirse con él. A mí me convocó, yo conversaba con él, 2 o 3 veces he ido a Palacio a hablar de mi visión país, de los temas que un jefe de Estado a cualquier académico lo invita. Y claro, el prejuicio, ¿no? El gran prejuicio en nuestra vida nacional, ¿no? Como tú referías, ¿no? Pues hay que buscar siempre la objetividad, el plano de ser cada vez más un actor visible con el país, ni siquiera con el gobierno, sino con el país, con la nación, que uno debe, digamos, suministrar, administrar, para mirar. Por eso es que no tenemos, pues, como siempre hablo contigo, que gracias a Radio 1, que permites estos debates, estas entrevistas, no tenemos, pues, clase política de nivel, de altura, para comprender nuestra vida nacional. Siguen saliendo de todo, tanto por el gobierno como por la oposición, y nos seguimos encontrando con una sociedad, digamos, en pugna. Yo digo, ¿cuándo dejaremos de ser una sociedad prioritariamente de pugna? Porque la pugna no va a ser desplazada, en tanto que es parte de la dinámica del poder, y pensamos en los grandes derroteros del Estado-Nación. Pregunta en voz alta, ¿cuántos hospitales hemos previsto construir o plataformas para una eventual COVID-20 que puede llegar? Estamos... No, me vas a hablar a mí que tengo un gobernador que le están pidiendo prisión preventiva justamente por los robos en el hospital. Imagínate, entonces no miramos al país como con visión de política de Estado, con las proyecciones de sus enormes necesidades. La gente sigue hasta el día de hoy, que van 8 meses de este nuevo periodo, 9 meses de este periodo gubernamental, cuando arranca la verdadera agenda del Estado-Nación, tanto para el gobierno como para la oposición. Y a eso voy, sea el gobierno que sea, tiene que tener un norte concertado con la otra fuerza, que es la del Congreso, tengan mayoría o minoría, pero hablando el mismo lenguaje para la mayoría de los peruanos. Y no de que un principio yo quiero esto y el otro no, yo no quiero eso, y nos vamos a la pelea y 8 meses peleando, jalándose de los cabellos. Y por eso es que la gente le dice que se vayan todos. Pero si vamos a elegir todos, vamos a elegir más de lo mismo. Sí, y yo creo que qué bueno que hayas dicho eso, porque yo escribí una columna hace 10 días antes de mi viaje a Bogotá, que para no ser una republiqueta, Fernando, para eso tenemos una constitución. La constitución, los que la defienden deben ser coherentes. Se defiende la constitución para todos, no para los intereses de unos cuantos. Y los que están al otro lado, lo mismo. Querer una asamblea constituyente de la manera como lo están queriendo, no es en estos momentos, primero, el formato, y segundo, no es un asunto, a mi juicio, de necesidad nacional, de prioridad nacional. Tenemos una constitución que ha venido caminando en la historia del Perú en los últimos casi 30 años, que gracias a ella tenemos lo que hemos alcanzado, y queremos trastocar y cambiar todo eso. La gente está cansada de estas cosas. Lo que la gente quiere es que con la constitución que tenemos sigamos avanzando, caminando, y que, por supuesto, hay algunos adoquines, algunas cosas que se puedan, por la vía de la reforma, realizar, pero de allí a querer cambiar una constitución, el modelo económico, que no es, por favor, amigos, no se engañen, no es una economía de mercado, que Rodríguez Mackay jamás la avalaría, de ultraderecha, una economía neoliberal, como dicen la gente de izquierda en ese discurso. No es, tampoco es una economía planificada, no es una economía marxista, no es. ¿Qué es? Una economía
de lo que venimos hablando con Fernando, que es una economía del centro, de la economía social de mercado, que recoge las bondades de los sistemas que hay para buscar un sincretismo, que ha dado la oportunidad para que miles de personas sean microempresarios, medianos empresarios y también grandes empresarios. No hay que hacer satanizar al empresariado. Yo no sé por qué se sataniza al empresariado. Cuando ser empresario ahí sí, es algo que contribuye al crecimiento del país, por favor. yo respaldo eso, pero yo sí discrepo en el tema de que creo que gran parte de los peruanos siente que hay que buscar una nueva constitución. Y no solamente por su origen espurio que se le hizo a un dictador, sino porque limitó varias cosas en el aspecto económico. Lo que creo es que no es el momento constitucional en este momento y que algunos cambios habría que hacer, principalmente en el tema económico, sobre todo en el rol y participación del Estado. Y hay varios ejemplos que te podría hacer, como por ejemplo que el Estado no puede invertir en ciertas acciones, como por ejemplo que el Banco de la Nación sea fortalecido, pueda competir y llegar a cada uno de los peruanos, como por ejemplo que podamos siquiera tener a través de intervención del Estado varios servicios que se brinden a primer nivel, como por ejemplo, ha visto que el tema de cabotaje lo manejan los chilenos y son estratégicos para el Perú, el tema de presencia en puertos y otras cosas que deben ser manejadas de una manera, creo yo, con mayor rol del Estado. Pero para eso, para llegar a un momento constituyente, los gobiernos primero tienen que luchar en otras cosas que están pendientes, que son salud, que son educación y son lucha contra la corrupción, porque si no, no vamos a lograr nada. Este país, incluso aprovechando la Constitución, se lo han repartido como han querido muchas empresas transnacionales y creo que es momento de decirles, han ganado, ahora es momento de equiparar las cosas para los peruanos, pero necesitamos mucha honestidad, porque si llegamos a tener gente corrupta dentro del Estado, pues nada va a favorecer ni una, ni dos, ni tres constituciones. Fíjate, Fernando, bueno, no vamos a entrar el día de hoy pues a ver el debate de la Constitución, pero sí es bueno precisar que, digamos, nuestra Constitución es distinta a la de Chile. Recuerda, para que la gente que nos ve y nos escucha, nosotros fuimos a votar por constituyentes en 1993. Nosotros fuimos a votar en referéndum por una carta magna, no nos la impusieron. O sea, esto es, por favor, esto es muy importante para ver el origen de la Constitución. Claro. Pero va más atrás, al golpe de Estado. Fue en el, a eso voy, fue en el gobierno de Alberto Fujimori que evidentemente produjo el autogolpe del 5 de abril de 1992, como lo dije en mi libro. Eso sí es cierto, pero por favor tengamos, digamos, un poco de evolución en el proceso para comprender que, como bien dices, hay momentos, ¿no? Y quizás más adelante podríamos ver este tipo de reajustes. Yo sí creo que la actual Constitución debería hacer algunos cambios, digamos, reformas, pero lo que está faltando en el Perú no es el tema del modelo económico, Fernando, ¿sabes qué es? El tema de la gestión pública, una gestión pública con política pública, inspirar en la constitución política que no tenemos, y no solamente este gobierno, los últimos, por hablar de Tacna, por favor, ¿qué hemos hecho por Tacna en gestión pública, política pública para política verdaderamente de fronteras vivas? Con una constitución que te da todo en alfombra para eso. Nada, pues, Fernando. La linda Tacna que quiero tanto y que cada vez que voy me tratan tan bien, siempre bajando el avión y primero poniéndole sus flores al maestro Jorge Basadre, pues necesita el apoyo. No hay fronteras vivas. Y es que no las haya es porque no hay esta mirada por eso te de hablo una de la política. Justamente, entonces el tema de la corrupción, Fernando, es un tema
exógeno distinto a la Constitución misma Claro, como pero tal. por eso te digo que hay prioridades. O sea, hoy me dicen Hay prioridades. tengo que disminuir, yo no voy a eliminar la corrupción, la tengo que disminuir y tengo que poner los candados necesarios y siempre nos quejamos acá de la lentitud de las fiscalías anticorrupción, por ejemplo, ¿no? Pero tengo que poner los candados necesarios para proteger que esos temas no estén en contubernio con esas empresas que se asocian con la región para robarle al Estado. Tengo que ver el tema de salud que acaba de demostrarse en los últimos años que éramos los últimos en Latinoamérica y que prácticamente la habíamos privatizado y que del Estado solamente recibíamos migajas y tengo que hacer fuerte el servicio de atención en salud y tengo que recuperar los años perdidos en educación y avanzar en esos temas para que la educación sea mejor cada vez, para que nuestros chicos sean más competitivos. Tengo que trabajar esos temas. Si tengo un pueblo inculto, un pueblo no preparado, a un pueblo que como hoy está al día a día, mañana viene un candidato regalando camisetas, pelotas de fútbol y lo elijo alcalde o lo elijo gobernador de Tacna y me vuelve a asaltar el Estado. Sí, lamentablemente hay otra agenda, no es la agenda que los peruanos estamos esperando. Mira, Fernando, Tengo todo un votante tiene pancista, un votante las pancista. olas, ¿no? Las olas políticas en el sistema internacional. Mira, nos ha llegado la guerra de Ucrania. Qué bueno hubiera sido que una guerra que nadie puede negar que se pueden producir, aquellos que digan que las guerras ya no van a haber son utópicos, idealistas, y no miran la seguridad y la defensa como un proceso que pasa en el sistema internacional, qué bueno hubiera sido que esa guerra nos coja con contingencias. Y hoy día todo está caro, encarecido por una guerra y por los malos manejos en el plano interno para buscar atenuar, mitigar esa guerra que produce estragos. Puede estar a miles de kilómetros del Perú, pero en una sociedad globalizada todo es estrecho y produce impacto. Y ese impacto internacional, ¿cómo es posible que una política de Estado, una visión de la política exterior peruana, que por cierto hasta ahora no veo, la política exterior peruana está en el aire? Mira, hace buen rato hemos debido desarrollar nuestro proceso internacional para colocarnos con liderazgo. Nos salimos del Grupo de Lima y yo decía, el Grupo de Lima no era incompatible con un gobierno de izquierda. Le volteamos el pastel para darle una nueva dirección legítima como lo sostiene un presidente de la izquierda, pero no hemos hecho nada de eso. Entonces nos encontramos, Fernando, con un país y con su clase política que no están dando la talla a las verdaderas necesidades del país, salvo las excepciones que se pueda conocer. Conozco realmente políticos de excepción notables, pero no son todos, no es una regla. Y cuando hay excepciones, esas pocas excepciones o no se visualizan, o tienen que lidiar con todo un sistema que no permite esos cambios que el país está buscando, que el país está queriendo. Miguel Ángel, me ha ganado el tiempo. Te agradezco. Oye, ¿cuándo vienes por Tacna? Ya, yo creo que Dios mediante, quizás para agosto, estamos en coordinaciones, que la universidad, que me están invitando por allí, ¿Ya? algunos grupos académicos para participar en eventos sobre siempre la reincorporación de Tacna a la paz, el pensamiento Basadre, que como sabes vengo divulgando por diversas partes del país, porque el pensamiento de Basadre es un pensamiento actual, no es pasado, es actual. Basta leerlo para entender la realidad nacional y ojalá que haya una asignatura aprobada por el Estado, por el gobierno del Perú, transversal, desde kinder hasta el doctorado, que se llame la Cátedra Basadre, para que entendamos la verdadera realidad nacional. ¿Y eso no lo puede hacer la Universidad Nacional? Claro que lo puede hacer. ¿Y utilizar plataformas virtuales? Desde aquí, desde Radio 1 de Tacna, que siempre digo, hasta los extraterrestres te escuchan, Fernando, ¿no? E invito y propongo a la Universidad Jorge Basadre, que quiero tanto, ¿no? Para que la Cátedra Basadre
sea impulsada por la universidad y se vuelva transversal el kinder, la primaria, la secundaria, la universidad, la maestría y el doctorado, siempre la cátedra Basadre. Pues le debemos tanto a este enorme historiador y pensador de la República que cuando hay un problema, Fernando, me voy a mi biblioteca a leer a Basadre una vez más para comprender a partir de su sabiduría en cómo podríamos seguir dándole los inputs, colaborando, contribuyendo a un país donde cada vez poco se lee, menos se lee, como digo en mi columna de hoy, en Correo, recordando el Día del Idioma, el Día de las Américas, el Día del Idioma Castellano, que fue el día 23 de abril, o sea, hace 2, que ojalá leyéramos más y que esa biblioteca, Basadre, tenga el nivel que corresponde, toda la documentación de Basadre, y que todos lleguen a Tacna a visitar la biblioteca de Basadre como la meca del intelecto de nuestro país, yendo a ver a Basadre. Debería ser lo mejor que cuente la intelectualidad peruana, revisando, que los chicos vayan de viaje y que en la agenda de viaje un día metidos buscando y leyendo en la biblioteca de Basadre, pero hay que organizarla, hay que tenerla bonita y no como se ha estado teniendo, donde lo vi con mis propios ojos. Fernando, todo tú lo sabes, todo un depósito que volvía a Lima entristecido, como seguramente Oscar Vargas Romero, que ha sido también artífice y me llevó para conocerla. Gracias Fernando, gracias a Radio 1, gracias a ti.